muy buenos días a todos. Mi nombre es Ernesto Fernández Romero. Me encuentro en los estudios Chess24 de Hamburgo para realizar un vídeo relacionado con la oposición de nivel básico. ¿Qué es esto de la oposición? Bueno, pues con mucha frecuencia, en los finales, sobre todo de peones o de piezas menores, los reyes van a ir a la batalla y van a enfrentarse, van a hacer como una especie de combate entre ellos, en el que el rey que tenga la oposición va a poder empujar al rey rival, va a poder entrar en la posición del contrario y capturar sus peones, el material importante que sea necesario, ¿verdad? Entonces, el tema de la oposición dentro de los finales es importantísimo. Sabemos que los reyes tienen un papel fundamental cuando las piezas pesadas se han cambiado, los finales, y los reyes van a salir, se van a enfrentar unos a otros, van a ir haciendo un combate, vamos a ver quién pasa, quién no pasa, así que la oposición es un tema esencial, primordial, dentro de los finales. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de oposición, para qué sirve, y que tratemos de comprender todo esto en un nivel básico. Hay otros vídeos más avanzados, nivel medio, nivel avanzado, que también os recomiendo cuando ya tengamos el nivel necesario. Por ahora vamos a hacer un vídeo sobre la oposición de nivel básico. Veamos con esta primera posición, con este primer diagrama, cómo los reyes están enfrentados. Esta es la clave. Los reyes se tienen que enfrentar en algún momento cuando vamos a ir hacia los peones del rival y no se van a dejar pasar. Uno se sitúa delante del otro y no le deja pasar. ¿Quién tiene la oposición? Esto es otro detalle importante. Si los dos están enfrentados uno con otro, ¿quién tiene la oposición? El bando que juega pierde la oposición. Es decir, si juegan las blancas pierden la oposición. Ahora las negras, dependiendo de la posición, pueden dirigirse a comer peones o pueden seguir manteniendo la oposición. Esto es la clave. Y esta oposición que estamos haciendo, ¿cómo se llama? Oposición frontal. Oposición frontal. Hay un truco muy simple para mantener la oposición frontal. Fijaros que siempre nos situamos en casillas del mismo color que el rival. Oposición, oposición, oposición. Siempre le vamos haciendo oposición, le vamos empujando hacia el sitio que nos interese. Imaginaros que hay peones, entonces el rey negro iría empujando al rey blanco gracias a esto de la oposición frontal. Así que espero que lo tengamos claro. Oposición frontal, nos situamos justo delante del rey rival, la oposición más cercana de todas. Hay otros tipos de oposiciones que ya iremos viendo poco a poco, más distante, más alejados, también hay oposiciones, pero por ahora, en este nivel, en el nivel básico, vamos a tratar de comprender simplemente la oposición cercana, la más cercana de todas. Oposición frontal sería esta. Nos situamos justo delante del rey rival en casilla del mismo color. Oposición, oposición. Creo que más o menos lo tenemos claro. Oposición frontal. Hay otros tipos de oposiciones. También tenemos la oposición lateral, que básicamente es lo mismo. Enfrentamos al rey del rival de manera lateral. ¿Quién tiene la oposición? El bando que juega la pierde, así que en este caso, si juegan las blancas, el que tiene la oposición es el negro. El último que entra, el que se sitúa último delante del rey del rival, como el rival tiene que mover su rey, pues siempre va a ir haciendo oposición, como veis que yo estoy realizando, jugando un poquito aquí con los reyes, ¿verdad? El rey siempre se sitúa de manera lateral en casilla del mismo color. Así que ya tenemos más o menos una regla. ¿Quién tiene la oposición? El que juega la pierde. Así que el último que entra, el último que realiza la oposición es el que la tiene. Tenemos oposiciones de dos tipos. Lateral, frontal, son las que acabamos de ver. ¿Y cómo sabemos si estamos en oposición o no? Mirando si estamos en casillas del mismo color. Nos ponemos justo de delante. Esta sería la frontal, ¿verdad? Este primer diagrama sería la frontal. Este segundo diagrama sería exactamente igual, pero la lateral. ¿Solamente hay estos dos tipos de oposiciones?
lateral y frontal, no. También en diagonal existe la oposición. También en diagonal, exactamente lo mismo, oposición. Aquí el truco de situarnos en casillas del mismo color ya no funcionan, porque en la diagonal, como veis, todas son exactamente del mismo color. ¿Cómo sé cuando estoy en oposición o no? Es tan fácil como dejar una casilla impar. Dejando una casilla impar, estoy en oposición. Y exactamente lo mismo. El rey se sitúa en C3. En diagonal, casilla impar, oposición. El rey se sitúa en D3. Tendría la posibilidad de hacer dos tipos de oposición. Fijaros, podría hacer oposición frontal, que hemos visualizado antes, y también podría hacer oposición en diagonal, dejando una casilla impar. Imaginemos que hago en diagonal, dejando casilla impar. El rey se sitúa en D4. Podría hacer otros dos tipos de oposición. En diagonal sería F6, lateral sería F4. Esto es la oposición. Y con esto que conseguimos, como ya he dicho, generalmente en los finales de peones sobre todo, vamos a ir desplazando al rey rival, empujándole como en un combate de sumo, ¿verdad? Y vamos a entrar y capturar los peones del contrario. Es muy importante que cuando ya no quedan piezas, el combate que realizan los reyes es apasionante, atender a la oposición y a sus tipos, frontal, lateral y en diagonal. Frontal y lateral son muy fáciles porque son en casillas siempre del mismo color. Pero en diagonal tenemos que dejar una casilla impar. No vayamos a pensar, bueno, estoy en casilla del mismo color, también, pero no. Cuidado, siempre dejando casilla impar entre el rey blanco y el rey negro. Bien, podemos pensar, bueno, ¿y esto para qué sirve? Tan importante es esto de la oposición de los reyes. Es determinante. Imaginaros que solamente tenemos un solo peón. Si tenemos la oposición podemos ganar y si no, no, como en este ejemplo. Si juegan las negras, realizan la oposición y ya establas. Se sitúan delante de este peón y no se puede ganar. Oposición en diagonal y no hay quien pueda ganar la oposición. Pero si juega el blanco, es el blanco el que hace la oposición y gracias a esto puede coronar su peón. El rey se tiene que mover, oposición lateral y el peón camina hacia dama. Así que esto es muy importante, fijaros. Por ejemplo aquí, si juegan las negras, pierden la oposición y el blanco gana. Si juega el blanco, no puede ganar. Oposición, pero ahogado. Increíble, pero es así. La oposición es fundamental, es muy importante para el combate que van a realizar los reyes y a veces inclusive para coronar un peón propio nuestro. Veamos que a veces puede parecer que el rival nos gana la oposición. Asá, el negro tiene la oposición, pero no se puede mantener. Así que las blancas pueden recuperar esta oposición para ganar la partida. Fijaros, yo ahora me sitúo en E5, el negro ha hecho oposición frontal, la más cercana de todas, pero ahora le recupero la oposición. Bonito ejemplo, ¿no? Si tenemos material, siempre podemos tratar de situar nuestro rey ayudándonos del material que tenemos. Vemos como ahora al rey negro le encantaría poder situarse en el punto E7 para realizar la oposición frontal, pero no puede. De esta forma el rey negro ahora se tiene que mover y la pierde la oposición. Importante, fijaros, empieza el final. Las negras tienen la oposición. Pero jugamos esta jugadita y la recuperamos gracias a que el peón le impide al rival realizar esta oposición. Así que sacamos una regla importante. Cuando vayamos haciendo la oposición, tenemos que visualizar muy bien si hay material que me impida hacer la jugada que yo quiero para realizar la oposición. Como en este caso, hay material que me impide realizar la oposición, el peón de D6. Esta forma es la clave para recuperar, la oposición por parte de las blancas. Tras rey E8, rey E6, recupera la oposición y el peón corona. Tras rey F8, rey F6, recupera la oposición y otra vez el peón corona. Así que muy interesante este dibujo. Estamos hablando de la oposición y parece que el que gana la oposición ya la mantiene de por vida. Pero cuidado que a veces no se puede mantener. Si vamos haciendo algunos caminos, tenemos que cruzarnos con ciertos escalones que nos pueden situar el material del adversario, como en este caso. Vamos con otro dibujo
con más peones vamos a ir complicándolo. Hemos empezado muy básico, es un tema simple que vamos a dividir, como ya he comentado, básico, medio, avanzado. Por ahora estamos con el básico, así que no quiero complicarlo demasiado, pero quiero que veáis más o menos diferentes situaciones. Fijaros, es importante el turno. ¿Quién tiene la oposición? ¿Quién tiene la oposición? Si no existieran los tiempos de peones, solamente los reyes, el bando que juega pierde la oposición. El bando que juega pierde la oposición y termina perdiendo. Así que, si nos olvidamos de los peones de A, imaginémonos que nos olvidamos de estos peones. Los peones de A no están. Borrémoslo de nuestra mente. ¿Qué ocurre? Si juegan las blancas, pierden, porque perderían la oposición. El rey se mueve, el rey negro entra y captura a los peones del rival. Imaginémonos que le toca jugar al negro. Pierde, porque tendría que moverse, y el rey blanco captura el peón de E4, y además tendría un tiempo para poder utilizar su peón de E2. Así que los tiempos son fundamentales a la hora de atender a la oposición. Hemos puesto una cosa muy básica, solamente estaban los reyes son los únicos que influyen a la hora de atender a la oposición. Pero si vamos incorporando material, vemos cómo para la oposición también influye si hay algún peón que nos impide el paso. Y ahora estamos viendo, ya colocando muchísimos peones, muchísimo material, cómo también los tiempos de estos peones son fundamentales para ganar la oposición o perderla. Quien juegue, pierde. ¿Por qué? Imaginemos, juegan las blancas. A3. ¿Qué deberían hacer las negras? A5. No, grave error. Perderían la oposición. Hay que hacer exactamente A6 para que el blanco gaste su último tiempo y nosotros tener otro para agotarlo. De esta forma, el blanco pierde. ¿Qué pasaría si en lugar de A3 gasto 2 tiempos? ¿Qué haría? ¿A6? No. Grave error. Entonces perderíamos, porque el rival gasta su tiempo y nos gana. Sino que es el negro el que tiene que hacer 2 tiempos, una jugada de 2 saltos, ¿verdad? El peón en lugar de A6 se sitúa en A5, agota los tiempos y es el blanco el que pierde. Esta es la clave, ¿no? Los tiempos. Observar quién tiene la oposición, recordar que el que juegue, el que mueva a su rey, pierde esta oposición. A veces se puede recuperar, como hemos visto antes, otras veces no, porque ya el rey entra y captura a los peones. Los tiempos de peón van a determinar quién gana la oposición. Es interesante. Volvamos al principio porque quiero hacer mucho hincapié en todo esto y conservamos un último diagrama para rematar el vídeo. Fijaros, oposición frontal cercana, casillas del mismo color, un rey delante del otro. Oposición lateral cercana, un rey delante del otro en casilla del mismo color. Diagonal, muy importante en diagonal, siempre dejando una casilla impar, enfrentando a un rey delante del otro. Importantísimo, para ganar la oposición es necesaria. Cuidado, que a veces aunque tengamos la oposición, la podemos llegar a perder si el rey no nos puede perseguir. Lo que acabamos de ver, cuando ya hay muchos peones, los tiempos de peón son necesarios para determinar el bando que juega y se ve obligado a mover su rey y por lo tanto perder esta oposición. Y el último dibujo también con muchos peones, complicándolo un poquito para que no sea todo tan básico, tan simple. Mirad, importantísimo, juegan las blancas. Es importante observar como si el rey directamente va por el peón, el rey negro hace oposición y no lo puede capturar. Mientras que si hacemos oposición media, os recomiendo ver el vídeo de oposición de nivel medio, oposición frontal media, no justo delante, pero sí en casilla del mismo color. Cuando el rey entre en E5, soy yo el que realiza la oposición y capturo el peón del rival. Contra cualquier otra jugada en la que el rey se aparte, ya podría entrar en E3 y el rey negro ya no me puede hacer oposición. Es un ejemplo un poquito más complicado, pero que básicamente ganan las blancas si controlan bien esto de la oposición. Recordad que la oposición es fundamental, los reyes están fajándose en una dura lucha,
El bando que juega pierde la oposición, hay que observar los tiempos, hay que observar si hay peones que molesten a la hora de ir realizando esta oposición. Espero que les haya gustado mucho este vídeo, oposición de nivel básico. Visualizar el vídeo una y otra vez, con calma, detenidamente, junto a vuestro archivo, podéis revisarlo con vuestro tablero en casa, y una vez que ya lo dominemos, mano a la obra con los ejercicios, todo será muy fácil. Ha sido un placer para mí comentar estas posiciones con todos ustedes. Me despido desde los estudios Chess24 en Hamburgo. Adiós. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.